Mi sobrino me llamó, fácil, para burlarse de mí en una fiesta, pero se le borró la sonrisa cuando mi esposo y yo decidimos no financiar su universidad. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo 39 años y he estado casada con mi esposo Nick, de 42, durante más de 15 años. Nuestra relación siempre ha sido muy tranquila y unida. El único problema que tuvimos fue debido a nuestra infertilidad por una condición médica que me impidió concebir. Fue un proceso devastador porque realmente queríamos tener un hijo. Sin embargo, debido a que las leyes de adopción en nuestro estado son sumamente complicadas y ambos tenemos trabajos muy exigentes, decidimos no seguir adelante con ese camino. Pensamos que no tenía sentido adoptar a un bebé si no íbamos a tener el tiempo necesario para cuidarlo como se merecía. En su lugar, decidimos darle nuestro amor a aquellos que ya existen, asumimos la responsabilidad de financiar la educación de los 3 hijos de mi cuñada. Lamentablemente, un incidente reciente me ha hecho cuestionar esta decisión y reconsiderar si debemos seguir entregándoles nuestro dinero, debido a su comportamiento arrogante y grosero. Para darles un poco de contexto, mi cuñada se divorció cuando sus hijos eran muy pequeños y desde entonces ha luchado sola para salir adelante. Su exesposo era un hombre abusivo y alcohólico, y la manutención infantil que ella recibía era mínima debido a los bajos ingresos de él. Mi cuñada trabaja en 2 empleos, pero aún así, su sueldo no era suficiente para pagar la universidad de sus hijos. Por esta razón, Nick y yo decidimos intervenir y pagar los estudios de Eva, de 23 años, Ross, de 20, y Rafa, de 17. Alguna vez fueron buenos niños, pero los varones se desviaron por completo al llegar a la adolescencia. La mayor, Eva, es una verdadera estrella. Se graduó de la universidad con honores, comenzó su carrera en una de las multinacionales más prestigiosas y le va muy bien. Mi cuñada y todos nosotros estamos sumamente orgullosos de ella, ya que siempre fue la más inteligente y dulce. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de sus hermanos, Ross y Rafa. Ambos eran brillantes de niños, pero al crecer perdieron total interés en los estudios. La situación se volvió tan grave que me vi obligada a escribir sobre ellos. Todo comenzó a ir cuesta abajo cuando Ross se graduó de la escuela secundaria. Nos acercamos a él para pedirle los detalles de su curso universitario y así poder planificar el pago de la matrícula. Sin embargo, nos dio una sorpresa desagradable, nos dijo que no quería ir a la universidad y que, en su lugar, quería que le diéramos el dinero de la matrícula en efectivo. Nick se mostró escéptico y le preguntó sobre su plan. ¿Para qué quieres ese dinero en efectivo, Ross? ¿Cuál es tu proyecto? Quiero iniciar un negocio por mi cuenta, respondió él de forma vaga. ¿Qué tipo de negocio? Insistió mi esposo. Ross aún no tenía una decisión. Dijo que tenía algo en mente, pero nada específico. Le aclaramos que no necesitábamos un plan de negocios detallado, pero que al menos queríamos saber la idea general de lo que pretendía hacer. Nos dio una explicación muy vaga sobre abrir una tienda en línea. Mi esposo y yo dudamos en invertir en su proyecto porque no tenía habilidades para ello ni una idea sólida. No le negamos el dinero de inmediato, sino que le pedimos tiempo para analizarlo en pareja. Ross aceptó en ese momento, pero unas semanas después comenzó a insistirnos y a presionarnos diariamente, como si fuera nuestra obligación darle el dinero. Después de muchas idas y venidas, Nick y yo lo sentamos y le dijimos la verdad. No confiamos en tu capacidad para manejar este proyecto y no vamos a invertir nuestro dinero en una idea a medias. Ross se enfureció y fue a quejarse con mi cuñada y mi suegra. Su argumento con ellas era que la matrícula universitaria que habíamos reservado para él era su dinero, y que él debería poder hacer lo que quisiera con esa cantidad. No encontré ninguna lógica en esa actitud. Nosotros asumimos de forma voluntaria la responsabilidad de financiar su educación porque tenemos los medios económicos, pero eso no significaba que ellos tuvieran derecho a exigirnos una limosna para gastarla a su antojo. Mi suegra vino a nuestra casa a intentar convencernos de que financiáramos el negocio de su nieto, pero Nick se mantuvo firme en su decisión. Ella, muy molesta, nos reclamó. Están incumpliendo el compromiso que hicieron de apoyar a los hijos de tu hermana, Nick. Eso no es correcto. Mi esposo le dejó las cosas claras. Nosotros nos comprometimos a apoyar su educación. No vamos a contribuir económicamente en un negocio en el que no confiamos, al menos no por ahora. Si más adelante Ross presenta un plan serio y demuestra madurez, podríamos ayudarlo. Además, nuestra oferta sigue en pie, estamos dispuestos a pagar su matrícula universitaria, si él decide hacerlo. No hubo más discusión después de ese día, pero nos enteramos de que mi suegra vendió algunas de sus reliquias familiares para darle el dinero en efectivo a Ross. El negocio, como era de esperarse, nunca despegó y el dinero se perdió por completo. Desde ese momento, la relación con ellos se volvió distante y fría. Luego llegó la primavera y Ross apareció sorpresivamente en nuestra puerta para disculparse por su actitud. Nos dijo que había recapacitado,
que tenía la intención de ir a la universidad y nos pidió que reactiváramos el financiamiento de su matrícula. Nick y yo decidimos darle una oportunidad y aceptamos pagar sus estudios. Sin embargo, su actitud no volvió a ser la misma. Ya no era el chico amigable y conversador de antes, ahora se limitaba a un intercambio breve de cortesías y mantenía una distancia hostil muy evidente con nosotros. Hace aproximadamente 2 o 3 meses, fue el cumpleaños número 17 de Rafa. Mi cuñada nos invitó a cenar a su casa para celebrarlo en familia. La noche transcurría normal, Ross también estaba presente, pero se mantenía callado, respondiendo a mis preguntas solo con asentimientos con la cabeza o palabras sueltas. Sin embargo, todo el ambiente se rompió por completo cuando el cumpleañero hizo un comentario hiriente e irrespetuoso sobre mi persona en medio de la mesa. ¿Cómo pudo Nick encontrar atractiva a su esposa si ella es tan corriente y fea? Soltó Rafa mirándome fijamente. Me quedé completamente helada, mirándolo con asombro e incredulidad. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Lejos de detenerse, el adolescente agregó con una sonrisa de burla. Es que de verdad es difícil de creer que alguien pueda encontrarte atractiva. Antes de que mi esposo pudiera reaccionar, ocurrió la peor parte. Todos los demás en la mesa, mi suegra, mi cuñada y su hijo Ross, se largaron a reír a carcajadas, celebrando el comentario como si fuera la mejor broma de la noche. Solo cuando vieron el rostro desencajado y furioso de Nick, cortaron las risas de golpe. Mi suegra intentó minimizar la agresión diciendo: «Por favor, Nick, no te lo tomes así, es solo un niño y estaba tratando de ser gracioso para animar la fiesta». Nick se puso de pie, completamente furioso, y confrontó a su sobrino. «Te retractas de tus palabras y te disculpas con mi esposa de inmediato». Rafa, en lugar de mostrar arrepentimiento, se encogió de hombros y se defendió de manera altanera. «Fue solo un chiste para alegrar el ambiente, no es para tanto». Hacer comentarios irrespetuosos sobre la apariencia física de alguien no es un chiste, le gritó Nick, perdiendo la paciencia por completo. ¿Te disculpas ahora mismo o te enfrentas a las consecuencias? La sala quedó en un silencio. Yo me sentía ahogada en una mezcla de vergüenza, ira y dolor. Mi esposo miró fijamente a mi cuñada para que interviniera y pusiera orden, pero ella, en lugar de reprender a su hijo por su falta de respeto, cruzó los brazos y defendió la grosería. «Tranquilízate, Nick. La gente tiene derecho a tener sus propias opiniones». Nick no toleró más la humillación. Se dio la vuelta, me miró y me dio una palmada en la espalda. «No vamos a tener ninguna conversación con ustedes hasta que todos se disculpen formalmente con ella. Vámonos». Me levanté de la silla para salir, pero mi suegra me tomó firmemente de la mano e intentó detenerme. «Es su cumpleaños, no arruinemos el momento por un asunto tan tonto. Él es solo un niño, pero tú eres una mujer adulta, ¿verdad? Deberías saber cómo manejar este tipo de críticas de los niños sin armar un escándalo». Solté su mano con brusquedad y la miré a los ojos. «No es un niño, y aunque lo fuera, es responsabilidad de tu hija enseñarles modales a sus hijos. Pero está claro que ha fallado por completo como madre». Mientras le decía eso a mi suegra, alcancé a ver por el rabillo del ojo cómo Rafa y Ross se miraban entre sí y sonreían con malicia. Estaban disfrutando la humillación que me habían causado. Me giré hacia ellos y les advertí antes de salir: «No tiene ninguna gracia lo que hicieron. Son 2 personas crueles y van a pagar el precio por su comportamiento». Me di la vuelta y salimos de la casa antes de que alguien pudiera decir otra palabra. Una semana después de ese incidente, llegué por la tarde a mi casa y encontré a mi cuñada y a mi suegra en la sala discutiendo con mi esposo. Entré simulando que ellas eran invisibles y caminé directo hacia mi habitación para no verlas. Sin embargo, mi cuñada fue detrás de mí y me pidió que la escuchara. Ambas entraron al cuarto, me ofrecieron una disculpa y aseguraron que habían regañado fuertemente a Rafa después de que nos fuimos de la cena, añadiendo que el chico se sentía muy culpable por su comportamiento. Las miré con escepticismo y les pregunté: «De acuerdo, si está tan arrepentido, ¿dónde está él? ¿Por qué no he recibido una disculpa directa de su parte?». Mi cuñada se puso tensa y respondió: «Yo me estoy disculpando en su nombre. La verdad es que Rafa es demasiado orgulloso para pedir perdón en persona, pero es solo un adolescente enojado que no conocía sus límites y se dejó llevar por su tipo de humor». Entendí la situación de inmediato. Rafa no sentía ningún remordimiento, pero como necesitaban que siguiéramos pagando la universidad de Ross y los futuros estudios de Rafa, mi cuñada venía a fingir un arrepentimiento que no existía. Ambas mujeres eran tan rígidas y alcahuetas que harían cualquier cosa para defender los errores de sus hijos. Aunque mi cuñada prometió que los disciplinaría, su tono de voz soberbio decía todo lo contrario. «Será mejor que controlen las emociones de sus hijos», les dije seriamente. «Esta es la última vez que voy a tolerar que me hablen de esa manera». Ellas se retiraron de la casa muy molestas. A pesar del pésimo sabor de boca que nos dejó el incidente,
Nick y yo decidimos ser los adultos maduros en la situación y procesamos el pago de la matrícula del próximo semestre de Ross para no truncar sus estudios. Pero el verdadero límite de mi paciencia estaba por llegar una semana después. Avanzamos una semana en el calendario. Nick y yo asistimos al cumpleaños número 85 de su abuelo, un evento familiar importante al que también acudieron mi suegra, mi cuñada y sus 2 hijos varones. Eva no pudo asistir por compromisos laborales en la multinacional. Para la ocasión, yo llevaba un vestido sin hombros y con un escote en V pronunciado. Es un estilo de ropa que me gusta usar y con el que me siento cómoda. En el momento en que crucé miradas con Ross y Rafa, sentí una profunda incomodidad. Ambos me estaban mirando el escote de forma descarada, fija y lasciva. Me dio muchísimo asco. Tienen la mitad de mi edad, son mis sobrinos políticos y me estaban viendo con un morbo asqueroso. Decidí ignorarlos para no armar una escena y continué disfrutando de la velada con el resto de los invitados del abuelo. Más tarde, llegó el momento de los discursos e hice un brindis especial en honor al abuelo de Nick. Cuando terminé de hablar, todos los presentes levantaron sus copas con alegría, excepto esos 2 muchachos. Ross y Rafa se limitaron a mirarse entre sí con sonrisas maliciosas y burlonas, ignorando por completo el brindis. Me hicieron sentir tan incómoda y expuesta que tuve deseos de marcharme de la fiesta de inmediato. El punto de quiebre ocurrió minutos después. Al pasar caminando junto a ellos para ir al salón principal, escuché claramente cómo murmuraron algo a mis espaldas y soltaron una carcajada mientras me miraban de arriba abajo. Eso ya no era una mala broma de adolescentes, era acoso. Se estaban comportando como vulgares acosadores callejeros dentro de una fiesta familiar. Tuve suficiente y decidí enfrentarlos cara a cara en ese mismo instante. Me detuve en seco, me giré hacia ellos y les pregunté con firmeza: ¿cuál es el problema de ustedes dos? Ambos se mostraron sorprendidos por mi reacción. ¿Qué es tan gracioso sobre mí? Insistí, elevando la voz. Cada vez que me ven les da por reírse. Hablen ahora. Se congelaron por completo y comenzaron a balbucear excusas sin sentido. Los miré con desprecio y les aclaré: no soy una adolescente sumisa que se va a dejar acosar por sus comportamientos estúpidos. Maduren de una vez. Rafa se puso sumamente nervioso y prefirió quedarse callado, pero Ross, intentando mantener su postura altanera, intervino. Solo nos estamos relajando, tía. Nuestra sonrisa no tiene nada que ver contigo, estás exagerando. Es mejor que controlen su comportamiento y dejen de buscar excusas ridículas, les respondí de forma tajante. Me di la vuelta para marcharme y no escuchar más mentiras. Estaba a solo 2 pasos de distancia cuando escuché claramente la voz de Ross diciendo a mis espaldas de forma despectiva: ¡qué zorra! Inmediatamente los dos se echaron a reír a carcajadas. El insulto me impactó como un golpe. Me giré de inmediato con mucha furia. En cuanto me vieron de frente, cortaron la risa y pusieron caras de total incomodidad. Me acerqué a ellos y les pregunté con la voz temblando de rabia: ¿qué acabas de decir, Ross? Repítelo en mi cara. Rafa, asustado por mi reacción, comenzó a disculparse de forma impulsiva y torpe. Lo siento, de verdad. No era sobre ti, tía. Es que vimos algo gracioso en la pantalla del teléfono, te lo juro. Vi claramente cómo Ross estiró la mano de forma violenta, agarró a su hermano menor por la muñeca para callarlo y lo interrumpió con sí mismo. Nosotros no dijimos nada. ¿Qué escuchaste? Quizás la música de la fiesta está demasiado alta y te dio la falsa impresión de que dijimos algo malo. Estás alucinando. Perdí los estribos por completo ante su descaro y les grité en medio del salón: si tienes tantas agallas para insultarme por la espalda, te los pantalones de repetir lo que acabas de decir en mi cara. Estaba a punto de levantar la mano para darle una bofetada a Ross cuando Nick intervino en la situación. Al verme tan alterada, mi esposo me preguntó qué pasaba y le conté detalladamente el acoso del escote, el insulto de Ross y la complicidad de Rafa. En ese momento, Nick se volvió loco de la rabia. Para entonces, el griterío ya había llamado la atención de los demás invitados, incluidos mi suegra y mi cuñada, quienes se acercaron corriendo a rodearnos. Ross continuó con su actuación frente a toda la familia, argumentando que él no había dicho nada y que yo me estaba inventando toda la historia por pura paranoia. Lo encaré frente a sus madres. Si no dijiste nada, ¿por qué tu hermano menor saltó a pedirme disculpas de inmediato diciendo que no era sobre mí? Explícame eso. Rafa, presionado por la mirada de su madre y de Ross, cambió su declaración en un segundo y mintió descaradamente frente a todos. Me disculpé por puro impulso porque vi que mi tía se había ofendido por alguna razón que desconozco, pero nosotros estábamos hablando de otra cosa. Era una explicación ridícula que no tenía el menor sentido. Tuvimos que contener la discusión y calmar la situación por el bien del abuelo de Nick, ya que el anciano se estaba poniendo muy ansioso al ver la pelea y no queríamos arruinar sus 85 años.
Me quedé el resto de la noche hasta la cena por respeto al abuelo, y Nick se mantuvo pegado a mi lado en todo momento, pero el ambiente fue tenso e incómodo. Mi cuñada y mi suegra no dejaban de lanzarme miradas de odio y desprecio desde el otro extremo de la mesa, como si yo fuera la culpable del altercado. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Eva. Alguien de la familia le había contado el escándalo de la fiesta y me llamó para decirme lo mucho que lo lamentaba. Su postura fue firme. Debiste haberle dado una bofetada a cada uno en ese mismo instante, tía. Son unos cerdos. Deberían cortarlos de sus vidas por completo, no se merecen nada de ustedes. Esa misma tarde, Nick y yo nos sentamos en la oficina de la casa a tomar una decisión. Mi esposo estaba sumamente dolido y furioso por la falta de respeto hacia mí. Miró los papeles de las cuentas bancarias y me dijo con total convicción: se acabó. Vamos a retirar de forma inmediata y definitiva todo el apoyo financiero que les hemos estado brindando. No voy a pagar un solo centavo más para la educación de unos tipos que no respetan a mi esposa ni valoran el enorme sacrificio que hacemos por sus vidas. No los necesitamos para nada, ellos son los que nos necesitan a nosotros. Estuve completamente de acuerdo con su decisión. Dejamos de emitir transferencias y cortamos todo contacto con ellos, esperando a ver cuál sería su siguiente movimiento. Permanecimos en absoluto silencio durante semanas. Nick y yo teníamos muy claro que no íbamos a buscarlos, si querían algo, tendrían que dar el primer paso ellos. Pero la soberbia de esa familia es increíble. En lugar de acercarse a pedir disculpas, asumieron que nuestro dinero seguiría fluyendo por obligación. Rafa terminó la escuela secundaria y decidió que quería ingresar a una prestigiosa universidad privada de diseño, una institución con una matrícula exorbitante que su madre jamás podría costear. Lo asombroso fue su descaro: ni mi cuñada ni Rafa se molestaron en llamarnos por teléfono, enviarnos un mensaje de texto o visitarnos para hablar del tema. El muchacho simplemente le redactó un correo electrónico a Nick adjuntando los detalles de la carrera y el enlace directo de pago de la universidad, como si estuviera enviándole una factura a su jefe. Nick miró el correo, soltó una carcajada y lo ignoró por completo. 2 semanas después, al ver que el pago no se realizaba y que las fechas límite se vencían, Rafa ni siquiera tuvo la decencia de llamarnos, se limitó a enviar otro correo automatizado de recordatorio de pago. Eran incapaces de tragarse su orgullo, pero pretendían que les pagáramos sus caprichos caros. Al tercer día del recordatorio, mi suegra llamó al celular de Nick. En cuanto mi esposo atendió, ella le dijo: hola, cariño. Rafa ha estado esperando a que pagues la matrícula de su universidad. Parece que no viste los correos electrónicos que te envió. Nick le respondió: ¿Rafa? ¿Quién es Rafa? No conozco a nadie con ese nombre. Mi suegra se quedó en completo silencio durante un minuto entero, confundida por la respuesta. Cuando logró reaccionar, soltó un suspiro de fastidio y le reclamó: ah, ya entendí. ¿Aún sigues molesto por ese asunto de la fiesta? Los chicos ya aclararon que todo fue un malentendido. Seguro que tu esposa exageró toda la situación, ya sabes cómo es ella. No dejes que sus quejas afecten a tu familia. Nick, harto de tanta hipocresía y de que intentaran hacerme quedar como la loca de la historia, levantó la voz y la cortó en seco. Ya basta. Hemos tomado la decisión de cortarles todo el apoyo económico por completo. No sabemos quiénes son ustedes, no nos importa qué harán con sus vidas ni cómo van a pagar sus estudios. No cuenten con nosotros para nada. Mi suegra entró en pánico e intentó cambiar el tono a uno más manipulador. Nick, por favor, estos pequeños conflictos familiares no deberían poner en peligro el futuro de los muchachos. Ustedes son los adultos con dinero, deben ser los más maduros aquí y perdonar sus errores de jóvenes. No, gracias. Que tengan un buen día, respondió Nick, y le colgó el teléfono en la cara. A los pocos minutos, el celular de mi esposo comenzó a vibrar sin parar. Eran decenas de llamadas perdidas de mi cuñada. Al ver que Nick rechazaba cada intento, comenzó a bombardearlo con mensajes de texto. Escribió que estaba sumamente arrepentida, que obligaría a los 2 chicos a ir a nuestra casa a pedirnos disculpas en persona, pero que por favor no castigáramos a sus hijos de esa manera tan cruel. Nick le respondió con un único mensaje de texto tajante: ya es demasiado tarde para tus disculpas. Debiste haber pensado en las consecuencias mucho antes de permitir que tus hijos insultaran a mi esposa. Al día siguiente por la mañana, la situación escaló. Escuchamos golpes fuertes en la puerta de entrada y, al abrir, nos encontramos cara a cara con mi cuñada y mi suegra. Nick se paró firmemente en el umbral, bloqueándoles el paso hacia el interior del departamento, y les dijo: en este hogar no damos la bienvenida a personas irrespetuosas ni malintencionadas. Manténganse alejadas de nuestra casa y de nuestras vidas. Mi cuñada comenzó a llorar de forma dramática en el pasillo, tapándose el rostro y asegurando que tanto ella como sus hijos estaban destrozados y arrepentidos por lo ocurrido en el cumpleaños y en la fiesta del abuelo,
y que solo pedían una última oportunidad para enmendar las cosas. Nick la miró sin un ápice de lástima y la cuestionó. Si tus hijos realmente sienten tanto remordimiento por haberme mentido en la cara y haber insultado a mi esposa, ¿por qué no vinieron aquí con ustedes a dar la cara? ¿Por qué mandan a su madre a rogar por su dinero? Mi suegra intervino de inmediato con su clásico tono defensivo. Ay, Nick, tú sabes perfectamente cómo son los varones a esa edad. Son jóvenes, tienen las hormonas revueltas y no se dan cuenta de las repercusiones de sus acciones. Solo fueron bromas infantiles de muchachos. Pero nosotros, como los adultos de la familia, sí debemos ser conscientes y no hacerles pagar un precio tan alto. Sus carreras y sus vidas enteras están en juego por una tontería. Al escuchar que llamaba broma infantil al acoso descarado y a que me llamaran zorra, la sangre me hirvió de la indignación. Me paré al lado de mi esposo, miré fijamente a las dos mujeres y les solté todo lo que se merecían. Llamar a tu tía, zorra, por la espalda no es una broma infantil, es puro machismo y una total falta de educación. Además, me mintieron en la cara a mí y a toda la familia en la fiesta, intentando hacerme quedar como una mentirosa mentecata frente a todos. Hacer comentarios denigrantes sobre mi apariencia física en una cena de cumpleaños es de pésimo gusto. Todas las acciones en esta vida tienen consecuencias, y ustedes dos son las principales culpables de esto por aplaudirles y justificarles cada grosería. Lamento mucho que tus hijos vayan a sufrir el resto de sus vidas, pero eso pasará porque hiciste un trabajo miserable criándolos. Si no cambian esa actitud de delincuentes, van a fracasar en todo lo que hagan, y la única responsable ante Dios serás tú. Mi cuñada y mi suegra se quedaron mudas. Se pusieron amargadas y miraron a Nick con desesperación, esperando que mi esposo me callara o interviniera a su favor. Pero Nick se mantuvo firme como una roca, las miró con desprecio y les ordenó. Ya escucharon a mi esposa. Váyanse de mi propiedad ahora mismo. Cerré la puerta de un portazo. No sé si fue la reacción más diplomática, pero era lo que se merecían tras meses de humillaciones. Esa misma noche, Eva me llamó por teléfono para enterarse de lo sucedido y nos felicitó por haber mantenido nuestra postura. Hicieron lo correcto, tía. De hecho, debieron haberles cortado el dinero desde la primera vez que ese estúpido de Rafa se burló de tu físico en la cena. Mi madre me llamó hecha una furia, llamándome bruja y traidora por no apoyarlos a ellos. Me exigió que yo utilizara mi sueldo de la multinacional para pagar la universidad privada de Rafa y lo que le queda de carrera a Ross. Me quedé sorprendida y le pregunté qué le había respondido. Eva soltó una carcajada y me contó. Le grité que dejara de ser tan alcahueta y de consentirles tantas porquerías a mis hermanos. Le dije que, en lugar de andar mendigando dinero y defendiendo a dos acosadores, debería hacerlos responsables de sus propios actos y dejarlos que se las arreglen solos en la vida para que aprendan lo que cuesta un centavo. Mi madre se puso histérica y me gritó que yo era tu títere, pero la corté de inmediato, le advertí que no pienso estar asociada con hombres que denigran a las mujeres llamándolas zorras. No les voy a dar ni un solo peso. Cortarles el flujo de dinero nos demostró la verdadera naturaleza de mi cuñada. Por un lado, venía a llorar a mi puerta fingiendo una disculpa para salvar las carreras de sus hijos varones, pero por el otro, era capaz de insultar y presionar a su hija mayor, que apenas estaba iniciando su vida profesional, para que cargara con los gastos de sus hermanos flojos. Si realmente estaban tan desesperados por estudiar, tenían la opción de trabajar o pedir un préstamo estudiantil al banco como cualquier persona, aunque dudaba mucho que esos dos tuvieran verdaderas intenciones de esforzarse por un título. Para responder a una duda que muchos me han planteado en sus comentarios sobre por qué Nick y yo decidimos financiar a estos muchachos y tenían rasgos tan narcisistas, debo aclarar que ellos no eran malvados cuando eran niños. Al contrario, los tres eran sumamente aplicados, dulces y bien educados en su infancia. Mi cuñada, aunque nunca fue una mujer demasiado afectuosa ni amigable, al menos mantenía una relación civil y respetuosa conmigo. Nosotros asumimos el costo de sus estudios porque queríamos moldear sus vidas para asegurarles un futuro mejor. La mayor, Eva, aprovechó al máximo cada oportunidad y hoy en día trabaja en una multinacional en Europa. Pero los varones se desviaron por completo en el camino y su madre ni siquiera intentó corregirlos. Una vez que les cortamos el apoyo financiero, comencé a enterarme por terceras personas de la gran cantidad de mentiras y bajezas que andaban diciendo sobre mí a mis espaldas. Mi cuñada y sus hijos esparcieron el rumor de que yo usaba vestidos reveladores y escotados para compensar mi cara fea, que era una mujer vanidosa, inútil y que había manipulado a Nick para obligarlo a cortar la relación con su propia familia de sangre. Decidí tomármelo con total calma y no engancharme en su juego. Entendía que mi cuñada estaba sumamente resentida porque le habíamos cerrado su caja de ahorros personal, así que era natural que hablara mal de nosotros. Yo estaba feliz y en paz con nuestra decisión. Pasaron 3 o 4 meses en tranquilidad, hasta que un día el teléfono de Nick sonó. Era una llamada desesperada, histérica y llena de llanto de mi suegra.
Ross y Rafa habían sido detenidos por la policía en un operativo por su implicación en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas. Ross fue arrestado formalmente, mientras que Rafa fue llevado bajo custodia para ser investigado por las autoridades. Mi suegra le suplicaba a Nick entre gritos: «Por favor, Nick, te lo ruego. Tienes que ir a la comisaría a sacarlos bajo fianza. Tienes que salvarles la vida, son tus sobrinos». Nick dudó un momento. Después de todas las faltas de respeto y las humillaciones que habíamos soportado, no estaba convencido de que esos dos fueran completamente inocentes, pero al tratarse de un asunto penal que ponía en juego su libertad, decidió actuar. Yo no lo detuve en su intención de apoyar a su familia de sangre, pero le aclaré firmemente que no pensaba acompañarlo a ese lugar. Al llegar a la comisaría, Nick encontró a su madre y a su hermana sumidas en una crisis nerviosa. Los oficiales de la policía fueron muy claros y tajantes con ellos: los delitos de los que se les acusaba eran graves, no tenían derecho a una fianza inmediata y ambos debían comparecer ante un tribunal penal de forma obligatoria. Nick decidió involucrar a nuestro abogado de confianza para que revisara el expediente y le diera la historia real. Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz y expuso por completo la verdadera naturaleza de los hijos de oro de mi cuñada. Ross no era ninguna víctima inocente, estaba involucrado de forma activa y consciente en el narcotráfico. Dirigía una red de distribución de sustancias prohibidas orientada específicamente a estudiantes universitarios. Lo peor de todo fue descubrir que su intención era expandir su red criminal hacia los estudiantes de la escuela secundaria, utilizando a su hermano menor, Rafa, como su contacto y distribuidor entre los menores de edad. Rafa logró zafar por muy poco de una condena más drástica en prisión por ser aún menor de edad. Al conocer la magnitud del delito, mi cuñada se arrojó a los pies de Nick y le rogó que gastara miles de dólares de nuestros ahorros para contratar al mejor abogado penalista del estado, sacar a Ross de la cárcel y limpiar su expediente. Pero Nick, completamente asqueado al saber a qué se dedicaba su sobrino en la universidad, la miró con desprecio y se negó rotundamente. «No voy a gastar ni un solo centavo de mi dinero en defender a un delincuente. Que se presente ante el juez y que la justicia decida lo que sea mejor para él». Por suerte para mi cuñada, Ross recibió una condena leve debido a que era su primera infracción y el abogado de oficio alegó que había sido influenciado por un criminal veterano que lo sedujo con promesas de dinero fácil. Sin embargo, el costo fijado por el tribunal para otorgarle la libertad bajo palabra antes de cumplir la totalidad de su sentencia en prisión era una suma muy alta. Nick se negó a contribuir con un solo dólar para ese pago. A partir de ese día, mi cuñada se volvió completamente amargada, hostil y violenta contra nosotros. Llegó al extremo de asegurar públicamente ante los vecinos y conocidos que yo había planeado una trampa e inculpado falsamente a Ross con la policía por pura venganza debido a los insultos de la fiesta. Algunas personas tontas y crédulas de su entorno decidieron creerle, pero a mí solo me daba risa ver cómo pensaban que una persona civil puede manipular a la policía del estado y alterar las leyes penales a su antojo. Mi cuñada no se detuvo ahí, en un ataque de histeria, decidió desheredar formalmente a su propia hija Eva, prohibiéndole volver a la casa por haberla enfrentado, defender mi postura y negarse a poner su sueldo para la fianza de Ross. Actualmente, Rafa ha sido liberado del Centro Correccional de Menores, mientras que Ross sigue cumpliendo su condena tras las rejas. No tengo idea de qué será de sus vidas en el futuro, ni me interesa en lo más mínimo. Poco después del juicio, mi suegra se presentó sin avisar en la oficina de Nick. Entró a su despacho y le dijo fríamente que había tomado la decisión de desheredarlo por completo, borrando su nombre de su testamento debido a que había abandonado a su propia hermana y a sus sobrinos en su peor momento. A Nick le rompió el corazón ver que su propia madre jamás valoró todo el sacrificio, el tiempo y el apoyo que les brindamos durante más de una década. Ella nunca fue capaz de defenderme a mí cuando sus nietos me acosaron y me llamaron zorra, pero fue sumamente rápida para castigar a su propio hijo cuando éste se negó a encubrir a un criminal. Aprendimos una lección muy dura: puedes dar tu vida entera por alguien, pero si esa persona es soberbia y no quiere ver tu bondad, jamás la verá. Decidimos mantener el contacto cero de forma definitiva. Han pasado 2 años desde que el caso penal se cerró y quería actualizarles cómo se han acomodado las cosas en nuestras vidas. El tiempo nos ha permitido ver todo desde una perspectiva mucho más madura y tranquila. Eva sigue siendo esa maravillosa excepción que nos demuestra que no todo nuestro esfuerzo fue en vano. Hace poco vino a visitarnos a la casa tras un largo viaje de negocios por Europa, y fue una delicia total tenerla con nosotros. Sigue siendo una mujer dulce, educada y profundamente agradecida. Durante su última visita, Eva se sentó conmigo en la cocina y me hizo una confesión que me llenó los ojos de lágrimas. Tía, todavía no tengo planes concretos, pero estoy saliendo con alguien y nos va de maravilla. Quiero que sepas que el día que decida casarme, mi único deseo es que tú seas mi dama de honor principal y que el tío Nick sea el encargado de acompañarme por el pasillo hasta el altar. Ustedes han sido mis verdaderos padres.
Saber que pudimos salvar y guiar la vida de esa niña hace que cada mal rato haya valido la pena. Por otro lado, el destino de sus hermanos ha sido muy distinto. Rafa, tras salir del centro correccional y ver que sus antecedentes penales arruinaron sus posibilidades de ir a una universidad de prestigio, ya que la institución privada le revocó la admisión en cuanto se enteró de su arresto, tuvo que buscar un camino alternativo. Terminó trabajando como ayudante en un taller mecánico. Es un empleo honrado, duro, y me alegra saber por terceros que al menos ha encontrado algo de estabilidad y que no ha vuelto a tener problemas con la ley, aunque es triste ver cómo destruyó su potencial por su soberbia. La situación de Ross es más sombría. Aún le quedan varios años de prisión antes de poder optar a una libertad condicional. Lo último que nos comentó el abogado de la familia es que ha estado tomando cursos de estudio dentro de la cárcel. Aunque las circunstancias en las que se encuentra son terribles, me genera un poco de alivio saber que está intentando aprovechar el tiempo para mejorar en el ámbito académico. Ross tenía potencial de niño, pero se perdió por la codicia del dinero. No lo queremos de vuelta en nuestro entorno bajo ninguna circunstancia, pero sinceramente deseo que este tiempo en prisión lo ayude a recapacitar y a reconstruir su vida lejos de la delincuencia. Sobre mi suegra y mi cuñada, no tenemos mayor información ni nos interesa buscarla. Sé por algunos conocidos que han intentado marcarle al celular a Nick en varias ocasiones con la excusa de reparar la relación familiar y volver a ser los de antes, pero Nick bloquea cada número de inmediato y se mantiene firme como una roca en su postura. Él entendió que esa familia perfecta y unida que su madre idealiza en sus mensajes nunca existió en la realidad, siempre fue una fachada sostenida por la manipulación, el interés económico y expectativas totalmente injustas hacia nosotros. La relación murió el día en que mi suegra y mi cuñada decidieron justificar el acoso hacia mí y difamarnos ante todos para defender las acciones de un criminal. Nosotros nos quedamos con el amor y el agradecimiento de Eva, y eso es más que suficiente para cerrar este capítulo en paz. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.